Alianza País y aliados perdió la mayoría calificada de 2/3 que alcanzó en la Asamblea el periodo 2013-2017 y luego se dividió en correísmo y morenismo. Virgilio Hernández, secretario ejecutivo del Movimiento de Formación Revolución Ciudadana. Buen día, bienvenido en Contacto Directo. Muy buenos días, siempre un gusto. Hay una nueva mayoría en la Asamblea que no incluye al correísmo. Es propio del juego democrático que el correísmo pierda todas las posiciones que logró al comienzo de la legislatura 2017-2021. Lo que en este momento se está observando en la Asamblea, el llamado pacto de gobernabilidad, es absolutamente contrario a la lógica democrática. El bloque de la Revolución Ciudadana es la segunda fuerza política y esa segunda fuerza política ha sido excluida del Consejo Administrativo de la Legislatura y también a algunos de nuestros dirigentes se les ha retirado de las comisiones en las que ellos habían decidido participar. Este pacto de gobernabilidad tiene otros objetivos, eso hay que decirlo muy claro. ¿Cuáles son esos objetivos del llamado pacto de gobernabilidad? Primero, que no se investigue el escándalo de INA Papers. Seguramente el escándalo de INA Papers es uno de los más fuertes que se han establecido en los últimos años de la vida republicana y sin embargo no se investiga. La Comisión de Fiscalización el 18 de abril emitió un informe y sin embargo no se ha hecho absolutamente nada. ¿A qué se teme? ¿Por qué no se investiga INA Papers? Sin duda, ese es el primer punto de este llamado pacto de gobernabilidad. ¿Cuál es el segundo? Y lo reiteró, lo dejó ver porque realmente en el informe a la Nación el presidente no distingue entre lo que ha hecho, entre lo que quiere hacer, entre lo que son sus propósitos y lo que efectivamente se ha hecho. Pero el segundo punto puede verse que tiene que ver básicamente con la aplicación de lo que son los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica eso? Esperábamos que en el informe de la Nación el presidente pueda desentrañar a qué nomás se refiere, cuáles son los acuerdos. Lamentablemente no lo hizo y tenemos que recurrir a lo que señaló la representante del Fondo Monetario Internacional para el Ecuador, que ha hablado incluso de reformas constitucionales, de reformas legales, con lo cual ha dado la razón que de acuerdo a lo que dice la Constitución, artículo 419 y artículo 438, este acuerdo debió haber sido conocido por la Asamblea y por la Corte Constitucional. Por lo tanto, aquí, en este pacto de gobernabilidad, se viene a aplicar lo que tiene que ver con los acuerdos con el fondo. ¿Qué hay ahí? Flexibilización laboral, se habla de que tiene que aumentarse en 1.5% del PIB la recaudación tributaria. Ahora, sin embargo, se mantiene una mayoría móvil. Otros impuestos. Pero sin embargo se ha mantenido una mayoría móvil específica, ocasionalmente, entre correísmo y morenismo, para bloquear iniciativas de control político contra el Ejecutivo. ¿Seguirán convergiendo o el caso INA Papers los ha separado ya? No, mire, nosotros hemos señalado con claridad y así lo han venido haciendo nuestros legisladores. Vamos a actuar con consecuencia, como ha sido siempre la norma de conducta de la bancada. Con consecuencia, aquello que beneficia al Ecuador, aquello que beneficia a las grandes mayorías y por lo tanto tiene que ser absolutamente vigilado por la Asamblea, seguirá siendo materia de actuación de manera coherente por parte de los legisladores. Y el caso de INA Papers es un escándalo que todo el mundo busca echarle tierra. Hay un informe de la Comisión de Fiscalización y sin embargo no se ha avanzado absolutamente nada. Esto tiene que investigarse y es por eso le señalo, hay 4 o 5 elementos muy claros respecto a este pacto. Pero tiene que avanzar, digamos, en la Fiscalía. O sea, la Comisión de Fiscalización dictaminó que se investigue en Fiscalía y Contraloría. Es ahí donde tiene que avanzar, pues.
Sí, es que es parte del pacto, pero también en la Asamblea, porque esto puede llegar a ver que mientras se ejercía la función, sea de vicepresidente o de presidente, había intereses propios. Por lo tanto, puede desencadenar otros mecanismos que están presentes en la propia Constitución de la República. Por lo tanto, tiene que investigarse, tiene que seguirse este proceso de investigación. Por eso le señalo, es muy claro el pacto. El pacto es no investigar INA Papers, el pacto es aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario, que implicará profundizar la crisis económica y social que ellos mismos generaron. El pacto implica también que la banca es la y los grandes grupos económicos sigan creciendo. El gobierno se va por el acuerdo con el fondo, por el gobierno calcula, y así calculan sus aliados de ahora, de que ese pacto se iba a funcionar para recuperar la economía. Eso es realmente ya está una muy apuesta. claro. Ya está muy claro que en todos los países del mundo, no hay un país del mundo en que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional hayan llevado a la solución de los problemas. No hay un solo país en el mundo. Y aquí, obviamente... Pero no hay un solo país en el mundo que haya cumplido los acuerdos con el fondo. Casi todos no cumplen. Y la historia con el Ecuador ha sido absolutamente nefasta. Cuando se aplicaban aquí las cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional, llevaban a una profundización de los problemas. Y así pasará ahora también. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Viene nueva subida del IVA? ¿Viene eliminación de impuestos? Además, mire, el presidente en su informe hace anuncios como si ya se estuvieran ejecutando. Pero ¿cómo se arregla el problema del desbalance fiscal que dejó Rafael Correa? ¿Cómo se arreglan todos los problemas en las reservas internacionales y en todo lo que ocurrió con las obras públicas contratadas por Correa? Mire, este gráfico creo que es bastante evidente respecto de lo que pasaba en la economía, y ya es bueno que con los propios datos que puede tener, son datos del Banco Central trabajados en la comisión que presidía Pavel Muñoz, se ve claramente. Aquí uno puede ver cuál es la variación trimestral del Producto Interno Bruto. Se puede ver cómo en un momento hay una caída en los años más difíciles de la economía, años en los que cayeron los precios de nuestros productos, una reapreciación del dólar, baja de los precios del petróleo, encima el terremoto. Sin embargo, como nos enseña este gráfico, la economía empezaba a crecer. Cuando empezó el gobierno de Lenín Moreno, esta economía estaba en proceso de recuperación, crecía a cerca del 3%, como lo señala el propio Fondo Monetario Internacional. Pero en base al endeudamiento, ahora ese es el problema. El endeudamiento sobrepasó el mismo límite que estableció Rafael Correa. Este es otro elemento importante, porque unas son las cifras que dice el presidente a la opinión pública, otras son las cifras que señala al Fondo Monetario y otras son las que presenta a la Asamblea Nacional cuando se trata de que se apruebe el presupuesto general del Estado. En días pasados el presidente dijo que son 70.000 millones, que eran 70.000 millones de deuda. Eso señaló el presidente de la República. Luego, en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el presidente de la República dice que la deuda agregada llega al 45%. Y esos mismos reportes señalan con claridad que cuando asumió el gobierno, la deuda externa del Ecuador era menos del 30%. Y si se suma, como ha querido sumar también con la deuda agregada, entonces esta llegaba a cerca del 40%. De tal manera que estas son parte de las mentiras que se repiten y se repiten. Auditoría la deuda, que también daban esas cifras. Es que esto es otra de los elementos importantísimos que deben ser analizados. Déjeme ver si logro encontrar un documento que puede demostrarle que precisamente el Ecuador, en los momentos en los que... Pero más bien explico. ¿Qué es lo que ahora nosotros podemos ver? Que en los momentos en los que en el Ecuador tiene precio de petróleo alto, este es el único país
el único país que también sube el riesgo país. ¿Por qué? Precisamente por esa intervención absolutamente política de la Contraloría General del Estado. Esa intervención de la Contraloría General del Estado no tiene ningún fundamento y lo único que hace es mantener esta campaña de persecución hacia el correísmo, como llama, del Contralor, que no cumple con sus funciones, que incluso llega a determinar las leyes que, estando vigentes, a él le parecían inconvenientes. Por lo tanto, la actuación de esa comisión lo único que ha hecho es generar mayores problemas al país. Porque la Contraloría lo que determinó es que había con la ley, que se había reformado, y lo que hace es determinar políticamente. Se había reformado el Código Financiero a través del reglamento. Ahora, en todo caso, el sistema de las mayorías móviles ha permitido convergencias del correísmo con Creo, ahora con el PSC específicamente, para las comisiones especializadas. No es eso democrático y mucho mejor que el control monopólico que tenía Correa de la Asamblea. Mire, es curioso cómo realizan el análisis respecto de lo que tiene que ver con la democracia. Como le vuelvo a señalar, el bloque de la Revolución Ciudadana es la segunda fuerza política, y sin embargo ha sido excluido de la posibilidad de participar en el Consejo Administrativo de la legislatura. Esta es la realidad. ¿Por qué? Porque ha habido siempre una voz coherente, una voz consecuente con los intereses del país, con los intereses de las grandes mayorías, porque ninguno de los legisladores de la Revolución Ciudadana ha estado en este baratillo de compra y venta para servir otros intereses. Renovador se percibe en las funciones de transparencia, en la función electoral, en la función judicial. Es solo descorreización o reinstitucionalización democrática. Cuando se habla aquí de reinstitucionalización, lo que hemos visto durante estos 2 años es la violación permanente y sistemática de la Constitución de la República. Una violación permanente y sistemática. Pero antes se decía lo mismo. Ahora lo que existe más bien es el reto de volver a reinstitucionalizar el país, de volver al país a la constitucionalidad. Ya ninguna de las instituciones funciona de acuerdo a lo que determina la Constitución y la ley, sino más bien buscando responder a estas mayorías, y estas mayorías, como le vuelvo a decir, tienen propósitos muy claros. INA Papers. Segundo, aplicar el paquete con el Fondo Monetario Internacional, que significará profundizar la crisis. Acuerdos con la banca para que la banca siga ganando en contra de los intereses de los ciudadanos. Reparto del Estado. Ya va a ver en los próximos días cómo se va a evidenciar este reparto con los independientes. Y quinto, el elemento también es mantener este proceso de inconstitucionalidades que se han venido desarrollando en los últimos meses. Estos son los puntos de vista de Virgilio Hernández. Gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias. Denis.